Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, trayéndoles la palabra del día, hablándoles palabras que traen vida, que son espíritu y son vida, y estas son las palabras de Cristo. La palabra de Cristo son, las palabras de Jesús son las palabras del Padre. Nadie ha visto al Padre, pero el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. El que ha oído de las palabras de Cristo ha oído las palabras del Padre. Ya que Jesús es el Padre, es importante creer en Cristo. El mundo está viviendo tiempos difíciles, pero las palabras de Cristo, las palabras de Jesús han sido mandadas por todo el mundo para traer control y para que puedan arrestar a las palabras, al efecto de las palabras de la ley, que causan problemas, que causan caos, que causan condenación, que causan juicio. Las palabras de Cristo causan vida y dan vida en abundancia. Así que haces muy bien ponerle atención a las palabras de Cristo, guardarlas en tu corazón y que den fruto las palabras de Cristo en tu vida. El Espíritu Santo me ha puesto me ha resaltado, especialmente en este mes de junio, cuando empezamos junio, la importancia de las palabras de Cristo. Que las palabras de Cristo hacen cosas que nosotros no podemos hacer. Las palabras de Cristo las pueden hacer. Las palabras de Cristo son capaces de hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y vamos a leer eso ahora, como un ángel le dice a Pedro y a los apóstoles: vayan y prediquen y hablen de estas palabras que traen vida, de estas palabras que dan vida. Y Jesús en el libro de Juan calca y recalca, en una ocasión le dice: mis palabras, el que guarda mis palabras no verá muerte. Las palabras se encargarán de dar vida. Si tú las guardas, si tú las atesoras, si tú las hablas, esas palabras te protegerán. Las palabras de Cristo son más que suficientes para combatir el mal, para combatir contra las tinieblas. Las palabras de Cristo. Vamos a leer la introducción del pensamiento del día. Dice, Juan, vamos a leer en Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. En otras versiones dice: el Espíritu Santo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso que tú necesitas son las palabras de Cristo. Lo que tú necesitas en tu vida para traer paz en medio del caos, para traer consuelo en medio de las circunstancias difíciles, son las palabras de Cristo. Dice: las palabras que hoy he hablado son espíritu y son vida. Ese es el pensamiento que quiero. Ayer hablé de eso, cómo las palabras son importantes. Las palabras, comparando las palabras de la ley que causan condenación, que causan juicios, contra las palabras que son las de Cristo, que traen vida, el nuevo pacto. La ley dice que la ley fue dada por Moisés, por medio de ángeles, fue ministrada a Moisés, pero la gracia y la verdad fueron en la persona de Cristo. La gracia, el amor de Dios está en Jesús, y su verdad son sus palabras. Y eso es lo que necesitamos cuando estamos peleando contra la mentira,
contra las enfermedades, estamos peleando contra los caos, problemas en el mundo. Necesitamos verdad para poder pelear con las tinieblas, y la verdad son las palabras de Cristo. Deja que las palabras de Cristo peleen por ti. Aférrate, atesora las palabras de Cristo. Pero en este caso vemos que el verdadero enemigo no es nada más que la ley de Dios, y eso es lo que las tinieblas usa, porque de ahí viene su poder. De lo contrario, no hay poder en las tinieblas, a menos que lo tomen de Dios, que venga de Dios. Y la ley de Dios es algo que ellos aprovechan para poder hacer cosas en el mundo, para que tengan poder, porque si no, no tienen poder. Por eso Jesús murió. Para liberarnos de la ley. Dice en la versión en Romanos, dice, para liberarnos del esposo de la ley, de que era la ley de Dios. Este esposo de la ley de Dios era malas noticias para nosotros, porque la ley de Dios tiene que ser obedecida, no puede ser desobedecida. Hay castigo para los que la desobedecen, y la ley de Dios, las tinieblas la utilizan para poder traer condenación, para robar, matar y destruir. Pero Cristo apareció para cumplir la ley. Cumplió la ley. Él fue el único que pudo cumplir la ley. Y al cumplirla, hizo un sacrificio para que pudiéramos ser sustituidos. Él fue la oveja del sacrificio, el cordero de Dios, para que nosotros, por medio de su sangre y de su cuerpo, pudiéramos ser libres de la ley y de las palabras de la ley, que es lo más importante, las palabras de la ley. El caos que pueden causar las palabras de la ley en el mundo es devastador, pero de la misma forma, el efecto que hacen las palabras de Cristo en el mundo son de gloria, son de poder, son de sobrenaturalidad, son de milagros. Por eso es mejor predicar las palabras de Cristo. Predicar las palabras de Cristo, porque las palabras de Cristo traen vida, traen sanidad, traen liberación. Vamos a leer el pasaje donde Pedro y los apóstoles están en continuo pelea. Están convirtiendo a los judíos. Cuando Jesús asciende al cielo, les dice que vayan al aposento alto en Jerusalén, que va a venir la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y de repente ellos estaban orando, y cuando estaban orando se les apareció un pilar de fuego. Y ese pilar de fuego, que es como el mismo que se le apareció a Moisés y al pueblo de Israel, que los iba guiando, ese pilar de fuego es el Espíritu Santo. Y dice que se les reposó, se convirtió en lenguas de fuego y reposó sobre la cabeza de ellos, y les dio habilidad de hablar idiomas que ellos nunca habían hablado. Y vino el poder del Espíritu Santo. Ahora ellos empezaron a predicar a Cristo, a predicar las palabras de Cristo. No estaban hablando la ley de Moisés, estaban hablando que en el nombre de Jesús había perdón de pecados, y estaban predicándoselo a las personas judías, como ellos, y convirtiendo judíos, sacándolos de la ley de Moisés y convirtiéndolos a Cristo. Esto no les pareció a los judíos, de los religiosos judíos. Entonces los metieron a la cárcel, los golpeaban. Y esto no eran los romanos, estos eran los judíos mismos, sus mismos hermanos judíos religiosos, que no querían que el nombre de Jesús reemplazara, las palabras de Jesús reemplazaran las palabras de la ley. Ellos querían seguir manteniendo la ley, querían seguir que la ley siguiera gobernando. Pero sin embargo, Pedro, predicando lleno del Espíritu Santo, convirtió a 3,000 en el primer mensaje que dio de Cristo. Las palabras de Cristo hicieron que 3,000 personas que eran judíos se convirtieran a Cristo, y hubieron más conversiones. Pero en esta ocasión los apóstoles son apresados,
Dice el versículo 18 del capítulo de Hechos, capítulo 5, versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puesto de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron al sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todos los del Senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos nadie hallamos de adentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo de los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que expusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. En el versículo 20, Hechos 5:20, dice que el ángel se les aparece, los libera sobrenaturalmente de la cárcel y les da una orden. Les dice: vayan, pónganse en pie allá en el templo, en la corte del templo. El templo estaba dividido en 3 secciones. Estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el lugar santo, y el lugar, el atrio, que era la parte que estaba afuera. Entonces vayan al templo, dice, párense y enseñen, porque ahí se reunía mucha gente en la parte de afuera. Y le dice: vayan y enseñen. Dice hablen. Así es la que prediquen estas palabras de vida, dice en otra versión en inglés. Prediquen estas palabras que traen vida. Vayan, pónganse de pie y prediquen estas palabras que traen vida. Estas palabras de Cristo, si tú lees Juan, si tú lees el Nuevo Testamento, tú vas a ver que el nombre de Cristo tiene poder y que sus palabras son vida, que sus palabras traen orden, que sus palabras funcionan, que sus palabras trabajan, y tus palabras es lo único que va a poner a los enemigos debajo de tus pies. Te va a dar victoria en toda área, te va a bendecir, te va a sanar, te va a proteger, te va a bendecir, te va a llenar de paz, de amor, de gozo. ¿Por qué? Porque esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Por eso es importante dividir en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es iniciado por la sangre de Cristo. Jesús dio su cuerpo para liberarnos de la ley, no para que te preocupes y vivas afligido de que tienes que guardar la ley de Moisés. No, Jesús murió por ti y por mí para liberarnos de la ley, porque la ley es lo único que tiene poder en el mundo para mantener al mundo bajo esclavitud. Lee la carta de los Romanos y te darás cuenta cómo es que la ley de Moisés tiene una forma de vida, pero no da vida. La ley de Moisés, las palabras de la ley de Moisés te van a llenar de condenación, te van a matar, te van a destruir, porque no justifican. La ley de Moisés no justifica, la ley de Moisés condena. La ley de Moisés está mezclada entre bendiciones y maldiciones. Pero las palabras de Cristo no. Las palabras de Cristo te dan vida y vida en abundancia. Por eso es que el enemigo, las tinieblas, utilizan la ley, las palabras de la ley, porque las palabras de la ley son lo que le da fuerza para condenar al mundo, para mostrarle al mundo que está corto de la gloria de Dios. Y al mostrar eso no sucede. No se puede revelar el amor de Dios, no se puede mostrar el amor de Dios, las buenas nuevas del amor de Dios, porque la ley es una fortaleza. Y por eso al compartirte esos mensajes, el deseo es de que
caigan esas fortalezas que están puestas de parte de la ley, porque Pablo dice que Jesús nos liberó del esposo que es la ley. Y muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos casados con la ley, que la ley que la ley estaba gobernándonos, porque la ley fue establecida para el mundo. Cuando se la dieron al pueblo de Israel, el mundo automáticamente entró bajo la ley. Ahora en Cristo el mundo entra bajo la gracia de Cristo. Es tiempo que quites las palabras de la ley y empieces a predicar las palabras de Jesús. Predica las palabras de Jesús, porque estas traen vida. Estas son las palabras que dan vida a la humanidad, que traen orden a la humanidad, que traen esperanza, que traen prosperidad a tu vida, y no te van a dar muerte, te van a dar vida. Jesús dijo: mis palabras son vida, son espíritu y son vida. Así que recibe las palabras de Cristo que se manifiesten en tu vida. Piensa en las palabras de Cristo. Empápate del evangelio de la gracia de Dios, del evangelio de la gracia y de la verdad de Dios, que son las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo es la verdad del evangelio de la gracia. Las buenas nuevas del reino es las palabras de Cristo. Las palabras de la ley es lo que causa muerte, pero las palabras de Cristo es el ministerio de vida que nos da vida, en el nombre de Jesús. Ese es el pensamiento de este día. Si estás en Facebook, comparte esta publicación, hazle like, compártela, hazle like a la página de Facebook. Si estás en YouTube, hazle like a la publicación, al video, suscríbete al canal, compártelos con tus amigos. Yo pienso que estamos en victoria porque las palabras de Cristo han sido sueltas en el mundo para combatir las palabras de la ley. Y Jesús reina con todo poder. Las tinieblas fueron avergonzadas. Prende la luz, predicando, hablando de las palabras que traen vida, las palabras de Cristo. Sus palabras te salvarán. Sus palabras te salvarán. Nosotros creemos. Confiesa que tú crees en las palabras de Cristo y deja que esas palabras trabajen por ti. Este es el mensaje del día. Dios te bendiga. Te veo mañana. Adiós.